Vamos a empezar. Quedó la asignación pendiente de hacer este ejercicio, la cálculo de la pérdida de calor en una ventana de vidrio. Y le agregué esta parte y 0 metros por segundo al interior. No lo tenía, pero era lógico, pues, o sea, si está una casa y está la ventana y hay paredes, la velocidad del viento externa no es igual a la velocidad del viento interna, pues. Entonces ahí muchos usaron 5 metros por segundo como si no hubiera ventanas, como si no hubiera paredes, pues como si no hubiera una casa que fuera como un cascarón que evitara la entrada del aire. Quizá haya rendijitas o una ventana abierta que se haga que el viento interno sea un poco, pero muy pequeñito, pues .01, .15, .003, no sé. Pero la lógica era que ustedes dedujeran, pues les dije yo, usen la misma ecuación, sí, pero no usen los mismos datos, que fue la diferencia, ¿no? Entonces ahí algunos no lo calcularon bien, pues y ahí les puse las notas y se los aclaro, ¿no? La respuesta de este era 54.3. ¿Sí lo vieron? Sí. Ok. Entonces, eso es la respuesta para este ejercicio. Y vamos a empezar a ver entonces, ya con eso empezamos a ver lo que sigue, ¿no? 54.3. Vamos a ver ahora el transporte de la energía por radiación. Si hacemos un recuento, pues ya vimos lo que tenía que ver con conducción, que fue el primer tema, es este, conducción térmica. Y vimos algunas ecuaciones, les pedí la nomenclatura, hicimos ahí una tablita, hicimos unos ejercicios, y luego vimos tema por convección, que fue lo que hicimos, lo de la convección en base a la ecuación de la velocidad del viento y el inverso de la resistividad, ¿no? Vimos esta ecuación, la desglosamos y terminamos con ese ejercicio. Y vamos a ver ahora el tercer mecanismo de transferencia de calor que tiene que ver con la radiación. Enfocado pues a paneles solares, ¿no? A calentadores y concentradores solares. Por eso era también la tarea que les dejé, que vieran la diferencia entre un calentador, un colector y un concentrador. Hay también una observación, ¿no? La bibliografía. Algunos, pues todos tienen manera de trabajar diferentes y a todos les retroalimenté. Algunos no me pusieron bibliografía, pues ahí no, pues está difícil que encuentres una información, por eso se llama el título investigación. Cuando es investigación, la asignación, ya por default es algo que lleva pues la bibliografía. Por ejemplo, Lady la puso en la misma asignación, puso el colector, la explicación y la referencia. No había pierde, pues. En el caso de Julio, por ejemplo, me puso 1, 2, 3, pero yo no sabía si era el colector 1, colector 2, colector 3. Si Julio me hubiera puesto al final de la explicación entre corchetes 1 y luego pongo el siguiente colector, la explicación, corchete 2 y ya pues saldría ahí, por ejemplo, la bibliografía, pues. ¿Sí? Bueno, esa es la retroalimentación de las asignaciones. Entonces vamos a ver transporte de energía por radiación. Y vamos a ver ahora ecuaciones nuevas que tienen que ver con la densidad de flujo radiante. Y como es radiación, pues tenemos que entrar con el Sol, pues, a un cuerpo negro, a la ley de Stephen Boltzmann, a emisividad. Son ecuaciones que ustedes van a entender cuando vean el concepto conducción, concepto convección y concepto radiación. Ya tienen que imaginarse las ecuaciones que van a utilizar. Pues en este caso, el densidad de flujo radiante es ese signo que ven ahí, el signo de phi. Es como un círculo atravesado con una diagonal, igual en watt por metro cuadrado, y es la potencia pues que tiene un cuerpo, ya sea por emitir una radiación como el Sol emite una radiación y se basa en la ley de Stephen Boltzmann, porque lo hace a través de un cuerpo negro que es el espacio, ¿sí? Y también los cuerpos ya en la Tierra, cuando son de color negro, absorben la energía. Por eso van a ver muchos colectores, concentradores pintados de color negro. Van a ver los tinacos de color negro, etcétera, ¿no? Es la razón. Entonces viene esta ecuación
Y ya sabemos que es la constante de Stephen Boltzmann, 5.67, 10 a la menos 8 watt metro cuadrado, grado Kelvin a la cuarta. Y si hay una diferencia entre el cuerpo emisor y el cuerpo que lo recibe, aquí se coloca T1 menos T2, ambos elevados a la 4, y empieza a desglosarse las ecuaciones, ¿no? Y ya y entra el concepto, se define así, a la emitancia. ¿Qué entendemos por emitancia, Julia? Lo que puede emitir un cuerpo, ¿Pero qué viene siendo? pues realmente no sé, nada más supongo que es lo que puede emitir un cuerpo. ¿Radiación o energía? Es la energía, la radiación, que puede liberarnos. Acuérdense de calor sensible y calor latente. Son conceptos que la emisividad los engloba de manera, como parte de su proceso, pues. Yo quiero que un cuerpo caliente a otro. Me conviene que tenga ese cuerpo que calienta a otro, baja emisividad o alta emisividad. El que calienta alta. El cuerpo que va a ceder la energía a otro se requiere que sea de alta emisividad, pues, ¿verdad? Porque va a agarrar calor, lo va a almacenar y después lo va a liberar. Si tiene baja emitancia, pues se lo queda para él solo. No logra calentar a otro cuerpo. Entonces, ese es el factor, es la definición de emitancia y viene por aquí que si ningún cuerpo es un radiador ideal, y existe como en el colector, pues en un colector hay un vidrio, hay un vacío, y luego hay una placa, hay un aislante, y se refiere a esos que no son como un sol, pues que no es algo ideal. Entonces hay que usar esta ecuación. Entonces la energía radiante, esta phi, adopta esta forma, ¿no? Y entra lo nuevo que sería F1-2. Esta ecuación que estaba acá atrás, esta, se vuelve y se renombra ingresando este término F12, pero sigue siendo T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Y ese F12 es un coeficiente de factor de intercambio que modifica la ecuación de un radiador ideal si hubiese como si hubiesen dos placas geométricas. Y de hecho en un colector hay dos placas a fuerzas, pues. Está el vidrio, está el aislante, está la placa donde se monta todo. Entonces ahí funciona como un factor de intercambio. Entonces, llegamos a esta ecuación entonces de la resistividad térmica de la radiación, que viene siendo esta ecuación, RR, viene siendo a esta que tenemos aquí, 1 entre la constante de Stephen Boltzmann, multiplicado por eso. Estas que les puse en amarillo son las que vamos a utilizar ahorita en la clase, pero ya ustedes con el video van a poder desglosar con más calma su formulario, porque no me quiero detener a explicar fórmulas, pues, porque este autor va llevando de cómo llegar a estas ecuaciones. Y eso es importante, la temperatura media entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Dice que si la temperatura 1 y temperatura 2 son mayor a la diferencia de T1 menos T2, entonces saca un promedio de la temperatura promedio entre el colector o el calentador solar. Y al final, ya después está reordenando y factorizando, multiplicando esto al cuadrado por el primer término, del segundo término, que no quiero entrar a matemáticas, pues quiero llegar mejor a las ecuaciones y explicar qué sucede en un colector. Ya se entra a la resistividad de radiación igual a esta ecuación, 4phi. Esta es la que vamos a utilizar ahorita. Y sabemos que esto es el inverso, ¿no? El coeficiente de radiación, así como la asignación anterior del coeficiente convectivo, que es V, en este caso es R de radiación, es la conductividad térmica de la radiación, es el inverso de RR. Llegamos también a un flujo térmico. El flujo térmico desde que toca el vidrio hasta que sale por la parte de atrás es esta ecuación. Flujo térmico va a ser igual a P, que multiplica a la difusividad por el área donde trabaja, y este es igual a T1 menos T2 entre la resistencia a la térmica a la radiación. Siempre que hablemos de una R mayúscula, hablamos de resistencia. Siempre que hablemos de una R minúscula,
hablamos de resistividad. Y estamos ahora cambiándole, en vez de V, le estamos poniendo R minúscula, porque estamos en el término de radiación. Entonces la resistencia térmica a la radiación, RR, va a ser igual cuando encontremos a la resistividad entre el área. Obviamente el área del colector es muy importante, porque esa va a depender qué tanto flujo térmico voy a dejar o voy a aprovechar en mi colector. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces eso de lo anterior se encuentra en esta, supongamos que pongamos dos placas infinitas, ¿no? O dos placas finitas. Y se encuentra que esto vale F1 igual a 1 entre la emisividad del cuerpo 1 más 1 de la emisividad del cuerpo 2 menos 1 el inverso. Eso valdría F12. ¿Qué es F12? Factor de intercambio, dice. Factor de intercambio, así es. De intercambio entre quién y quién. Entre placa y placa. Entonces, por favor, calcule el valor de la resistividad térmica a la radiación, RR minúscula, el valor de la resistencia térmica a la radiación, R mayúscula, R minúscula, y el flujo térmico, FT, que se produce entre dos placas de 2 metros cuadrados de área, con emitancias de 0.8 la primera, 0.3 la segunda, y la primera placa, que es la que recibe el sol de plano, así de directa, tiene 400 Kelvin, y como la placa le sirve de protección a la segunda, la temperatura es más pequeña y baja a 350 grados Kelvin. ¿Se fue Rosario? ¿Te parece su conexión? Térmico. Área 1, área 2. Ya volviste, Rosario. Muy bien. Ay, pensé que nos habíamos ido todos, pero no fui yo. No, de repente se te fue la conexión. Sí, gracias. Hacemos ejercicio, no sé si escuchaste. No, me quedé cuando iba comenzando en esa presentación. En esa Ah, diapositiva. Aquí estamos pidiendo la resistividad térmica, la radiación, RR, la resistencia es la R mayúscula, la resistividad es la R minúscula y el flujo térmico, FT. Para dos placas, la primera recibe toda la irradiación a 400 Kelvin, la primera le sirve de protección de la segunda, 350, y la emitancia de la primera placa 0.8 y la segunda placa 0.3. Usamos este factor. Entonces la ecuación que ustedes van a utilizar viene siendo esta que está aquí, ¿no? Ujú. Esta. Ah, Pero considerando al F1-2. Es la nueva término. 4. ¿Es adimensional el factor El factor de... de intercambio? Sí, sí, la La emitancia. emitancia es La emitancia no tiene... la emitancia es de 0 a 1. 0 no emite nada, 1 es el 100%. ok. 0. Si ya tienen la ecuación planteada, díganme cómo les queda la ecuación, para ver si vamos bien o vamos mal. ¿Podría volver a poner la ecuación, maestro? Creo que me faltó una parte. Sí, Martín.
Gracias. Esta es la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación, Martín. Está aquí en amarillo. Resistividad de la radiación aproximadamente es igual a 4 Stephen Boltzmann, el factor F12, la temperatura media al cubo, el inverso, ¿no? Les ayuda un poco. Tienen que sacar esa T media. Hay que sacar la T media para la ecuación. Número 2, hay que evaluar. Nomás cuidado con el inverso, ese negativo de las F12. Y los demás pues son valores constantes. El 4, la constante Boltzmann, el cubo, ya le doy las emitancias. Además, tengan cuidado con la temperatura media. Porque si se fijan, la T1 y la T2 son mayores a la diferencia de T1 menos T2. Como decía aquí este apartado, ¿no? Este apartado dice que tengas cuidado si la temperatura T1 y la temperatura 2 son mayor a la diferencia de T1 y T2, que si es el caso, pues T1 es 400 menos T2 son 350, aquí son 50. Ambas son mayores, entonces aplicas esta ecuación de temperatura media, que es lo que están ustedes haciendo. No tienen que hacer todo lo demás de esto, pues de desglosar. No lo tienen que desglosar porque cumple este caso. Entonces les ayudo para que saquen la T, esa, como temperatura media. ¿Cuánto valía la constante de Boltzmann? 5.67. ¿5 punto qué? 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, grado Kelvin a la cuarta. Ok, gracias, maestro. Sí. ¿Alguien tiene el resultado?
A ver, 1.97 me da la RR, que es la ¿La resistencia o la resistencia? resistividad. ¿Cuánto te da? ¿No es eso? 1.97. No. Seguimos intentando. 1011, la RR. No. Tampoco, Lady. Bueno, empezando por el factor, sería 0.0424. ¿El factor F12? Sí, No. que si de ahí estoy mal, pues lo demás también. Es correcto. Factor da menos 2.58. No. Mm, Lástima que no estamos en el salón para usar el pizarrón, pues. ¿Cómo extraño yo mi salón? La ecuación que van a utilizar es la siguiente, ¿no? Se los voy a decir. La resistividad de la radiación va a ser igual a 1 entre la emitancia 1 más 1 entre emitancia 2 menos 1. Todo eso dividido entre 4 por la constante de Stephen-Boltzmann por la temperatura media elevada al cubo. Así. Es que así es como queda la ecuación, pues. No sé si la ecuación la tengan así. Por eso les decía, tengan cuidado con ese menos 1 del factor F12. yo lo estaba haciendo con la que está ahí en el problema, que está elevado a la menos 1. Por eso, pues, así. Bueno, ahora me da .2992. Es correcto. Muy bien. Ahora sí le atiné. No es Unidades, que A ver, serían metros cuadrados, Kelvin sobre Watt. muy bien, exacto. Esa es la respuesta correcta y las unidades correctas. Y no la atinaste, esa es la respuesta. Hay que seguirlo intentando. No, lo que pasa es que hay que tener cuidado con las ecuaciones nada más, pues. Ese menos 1 lo puedes poner en el numerador, pues, y en el denominador nomás bajas lo otro. O lo puedes poner todo arriba, pues, pero le sacas inverso a eso. Hay muchas maneras de colocarlo. Sí, sí, a mí me hace más ruido el -1, mejor lo puse abajo. Ya le saqué la inversa al answer. Es correcto, es lo mismo, exactamente lo mismo. Va a manejar sus ecuaciones como puedan, como sepan, como dominen, pero el resultado va a ser el mismo como lo hagas. Por eso quiero verificar el resultado con ustedes. Y ya, pues ya lo encontraste. Por eso les pasé la ecuación. Punto 2996 metros cuadrados, grados Kelvin, watt, la resistividad a la radiación, o sea, la R minúscula, R minúscula, R minúscula. Ya la resistencia nada más entre el área, ¿no? Ya. La resistencia térmica es igual al área del colector, pues. Entre más área, hay más resistencia a que el calor se propague, pues. O se pierda o se propague. Por eso se liga al área del colector, la resistencia. Y la resistividad se liga a las emitancias. Por eso decíamos, si la placa tiene buena emitancia, deja pasar el calor al siguiente nivel o hacia el espacio vacío del aire o del agua. ¿Sí les da, Martín, Julia, Lady, Rosario? La respuesta, punto 2996. La resistividad era .2981, ¿verdad? Y la resistencia .1490. Sí, punto 5. Así es. Así es. ¿Y el flujo térmico? Flujo térmico todavía no lo creo. El flujo térmico va a ser igual a la FP, que es igual a T1 335. entre R mayúscula y R minúscula, la resistencia térmica. No lo escucho. ¿Manda? Como que se le bajó el volumen. ¿A mí? Se oye más lejos. Ah.
De repente falla el internet también aquí. Ahí me escucho mejor. ¿Y cuánto les da? ¿Cuánto les da el flujo térmico? 335.57. ¿Unidades? Me perdí en las unidades. ¿Mande? Me perdí en las unidades. A ver, Deben de ser watts. Sí. exacto. Resistividad a la radiación, punto 2996 metro cuadrado Kelvin sobre watt. Resistencia térmica, punto 15 Kelvin sobre watt. El flujo térmico, 333.3 watt. Revisen bien sus unidades, revisen bien sus movimientos. Ya son las respuestas. ¿Okay? ¿Qué te dio, Martín? No me sale. Rosario, Igual no me sale. Creo que lo tengo que hacer con más calma. Lady. No te escuché. Tampoco me está dando. Okay. Vamos a darle 2 minutos más, 3 minutos más para que lo revisen, para brincar al siguiente tema. Con esto cerramos esta parte de análisis unitario de transferencia de calor por radiación. Ya vimos conducción, convección. Ahora veamos cuando están todas juntas al mismo tiempo. La actividad de la radiación es igual a 1 A 0.29. 2996 metro cuadrado Metro cuadrado sobre Kelvin Kelvin igual. sobre watt. Ay, siempre confundo las unidades. Frente a la radiación es igual a Punto 1990. Bueno, el flujo térmico es igual a 335. Es que yo manejé otros decimales, pues, mejor otros decimales, pero está bien 335. Ah, ok. Vamos a ver 157. ya son las respuestas. Repito, la ecuación para resistividad de la radiación es igual, bueno, a la que usé yo, ¿no? No sé si Narciso usó la misma o Julia, pero es igual a la ecuación de resistividad de la radiación. Es 1 entre mitancia 1 más 1 entre mitancia 2 menos 1. Todo eso es el numerador. En la parte de abajo queda 4 por Stephen Boltzmann por la temperatura media al cubo. Y es todo. Y ya lo demás pues sale, ¿no? Resistencia a la radiación es igual a la resistividad RR minúscula entre el área. Y el área pues son 2 metros cuadrados. Y el flujo térmico va a ser igual a T1 menos T2 entre la resistencia a la radiación R mayúscula, R minúscula.
No sé por qué te da punto 19, Julia, si es, casi es punto 3 entre 2. ¿Cuál? Me da punto 1490 la R. Ah, perfecto, es que te entendí punto 19. No, punto 1490. Punto 14.9, que es lo mismo que punto 15. Sí, que ya prácticamente punto 15. Sí, sí. Entonces son las respuestas para este ejercicio. Aquí lo voy a guardar. Entonces vamos a brincar al siguiente. Revísenlo con calma y van a ver que es nomás la ecuación que le están colocando mal. El que sigue, jóvenes, tiene que ver con, lo vimos de manera, digamos, individual, pues. Vimos de manera individual a la conducción, a la convección y a la radiación. Ahora veamos una combinación de todas ellas en un colector o en un concentrador, ¿no? En un calentador, perdón. Dice que el sol ya vimos que transfiere su energía por conducción, del techo se calienta y se lo pasa al aire, por convección del mismo aire se está moviendo adentro, y la radiación, que es la que llega del sol hacia esa cubierta del techo. Si nos fuéramos a un calentador o un calentador solar, viene esta figurita, ¿no? Tiene, por ejemplo, aquí tenemos lo que son la radiación total, el sol. Hay pérdidas por radiación, hay pérdidas por convección al exterior, hay pérdidas por radiación al exterior, hay una radiación que se refleja, hay un absorbedor, porque en la parte de arriba colocamos un vidrio y tiene una transmitancia, deja pasar la radiación a su interior, pero ahí están al mismo tiempo, hay convección, hay conducción y hay radiación, pues están los tres ahí, mecanismos de transferencia de calor. Si suponemos que en la parte de arriba, en la parte frontal aquí, colocamos un vidrio, que es lo más normal, ese vidrio también va a tener un espesor y va a tener el vidrio una conductividad. Si no hubiese vidrio, pues se perdiera el calor en el ambiente, no calentaría el aire o no calentaría el agua. Entonces, el vidrio me sirve a mí de una resistencia para que se mantenga internamente, pero el vidrio, también su gruesor, va a hacer que haya otra transferencia de calor que tiene que ver la conducción y obviamente la conductividad térmica del material, si utilizo vidrio, si utilizo policarbonato, ¿no? Y además hay energía exterior radiante que se da en el aire hacia el vidrio, que tiene que ver con la convección, tanto interior como exterior. Y todo eso genera toda esta figura, ¿no? Que aquí está la radiación en la parte, digamos, interior, la radiación en la parte exterior y la convección que se da hacia afuera por el aire y la convección que se da interna por el aire que se calentó y el vidrio que también hay una transferencia de calor por conducción debido al gruesor y el tipo de material por ya sea lo que absorba o lo que transmita o lo que emita, ¿no? En su defecto la placa. Entonces, en ese sentido, se empiezan a desglosar una serie de calor que tiene que uno que al menos alimentar para, ya tengo un aire exterior de 20 grados centígrados y yo quiero que salga el aire exterior después de mi colector a 70. ¿Qué tamaño de vidrio debo colocar? ¿Qué placa absorbedora? ¿Qué área debo trabajar? Pues tú lo puedes calcular, pues, y lo puedes diseñar para que obtengas al final la temperatura del aire deseado, pero tienes que enfrentarte a la radiación, tienes que enfrentarte a la convección y a la conducción. Entonces, todas las ecuaciones ya las vimos, aquí están otra vez expresadas y como les digo, se van colocando todas. La exterior, la interior, tiene que ver el coeficiente de transferencia de calor U, el calor que tú necesitas ya sea meter o eliminar para que, en todo caso, con un aislante térmico. Entonces, es una serie de ecuaciones que algunas ya las vimos. Por ejemplo, esta ya también la vimos, que es la resistividad. La resistividad en la U, que es la coeficiente de transferencia de calor, que tiene que ver con el exterior, que tiene que ver con la placa de vidrio y que tiene que ver con el interior, ¿no? Entonces, ahí se van dando las ecuaciones. Entonces, en un colector, en un edificio, etcétera, tú tienes que tener el coeficiente de transferencia de calor que tiene que ver con la CCR, que es la conducción, convección y radiación.
Cuando tú vas a construir un edificio, un colector, ya hay algunos datos ya portables, pues. Esta tabla también métala a su formulario, a su portafolio. Dice que cuando tenemos un tipo de ventana con un solo vidrio, tú tienes un coeficiente de transferencia de calor de 6 watts por metro cuadrado grados Celsius. Si tú colocas doble vidrio con un espacio entre vidrio y vidrio de 5 centímetros, tienes un coeficiente de 3. Y va a depender, pues si estoy en zona muy fría, yo no quiero que entre tanto calor. Si estoy en zona caliente, si estoy en zona caliente, no quiero que entre más calor a mi casa caliente. Si estoy en zona fría, quiero que entre calor para que me ayude un poquito. Entonces, va a depender si pongo una ventana o pongo dos ventanas, depende del sitio donde esté, ¿no? Entonces, el diseño para mí va a depender de las temperaturas ambientes promedio o de lo que yo quiera, enfriar o calentar. Y aquí vienen otras ecuaciones. Recubrimiento con baja emisividad, ventana con relleno de gas pesado, ventana con 3 películas de plástico con recubrimiento de baja emisividad y relleno de espacio entre vidrios con gas pesado. Entonces ahí se van colocando. Entonces les decía cómo aquí va bajando, ¿no? El coeficiente de transferencia de calor. Depende si entre más yo lo voy recubriendo, lo voy protegiendo, se va haciendo cada vez más el coeficiente más pequeño, más grande, ¿no? A mi conveniencia, como les decía. Por ejemplo, es importante el espacio entre el vidrio y la placa absorbedora. Sí es bien importante esa anchura que exista. Se dice que una anchura entre 15 y 20 milímetros, o sea, en esta zona se da la menor pérdida de calor por conducción. Entonces, yo voy a colocar un colector, pongo el vidrio y le doy 15, 20 milímetros y ya coloco el siguiente placa, ¿no? Para que se tenga la menor pérdida, al menos por conducción, en watt por metro cuadrado, grado centígrado. Entonces, veíamos también que los colectores solares hay de 3 tipos. Ustedes ya lo vieron en la asignación que les dejé. De baja, de media y alta temperatura. El agua caliente que utilizamos en las casas es una necesidad de confort, ¿no? Que tiene que ver porque muchas poblaciones o no tienen agua o no tienen energía. Pero si tú tienes agua y energía, siéntete como una sociedad privilegiada, ¿no? Estamos bien, pues estamos viviendo una buena vida. Y el 2% del agua se supone que es un consumo energético. La temperatura ideal que una persona debe usar pues para bañarse debe estar entre 37 y 42. Por eso hay muchos tipos de calentadores, unos para calentar aire, otros para calefacción, otros para usos domésticos, ¿sí? Para bañarse y lavar trastes. Estos ustedes ya lo vieron, pues, que son los menos de 40 a 55, 50 a 80, los tubos al vacío, concentradores. Todos tienen alguna secuencia, ¿no? El agua absorbe la radiación y la transfiere ya sea del calor al suelo, algunos que calientan la tierra. Los agricultores, por ejemplo, para que no se les congele sus hortalizas, que es pura agua, la sandía, el melón, ellos también colocan calentadores. La energía se la transfieren, colocan una placa arribita y el agua transfiere la energía hacia el suelo. Y eso hace que ya no anden quemando llantas o quema de gavilla tan terrible, ¿no? Para la sociedad. Este es otro uso de un calentador solar. Pero pues hay pérdidas por evaporación aquí, ¿no? Se van hacia el ambiente. Otros como los que ustedes investigaron en su asignación, el E, F, G y H, son estos 4 finales, ya son con vidrio, son de tubos metálicos, y los más nuevos son los de colector de tubo de evacuado. Hay un vacío y en la parte interna pasa el agua que está recubierta con un color negro y entra la energía solar y hace que el agua llegue casi hasta los 120 grados. Esa tecnología obviamente aumenta el costo, pero aquí está, ¿no? Se coloca el absorbente negro, se hace pasar el flujo de agua, el vidrio, y aquí el vidrio, la cubierta transparente, el vidrio tiene una transmitancia como del 85%, es el mejor hasta ahorita, ¿no? El que tiene mejor transmitancia. Si la transmitancia baja al 60, al 70, llega menos irradiación a calentar el fluido, agua o aire, ¿no? Entonces es bien importante
esos recubrimientos, ya sea que lo pintes o que tengas una buena selección de materiales. Y aquí está la estructura, cómo se hace, ¿no? El arreglo. Se mete el agua a la alimentación, se coloca un tubo, el agua sube por densidad, por cambio de densidad, por calentamiento del cambio de la viscosidad y va subiendo el agua caliente. Por eso la inclinación. Se colocan las placas del colector, el aislamiento. ¿Qué tipo de aislamiento podemos utilizar aquí? Aislamiento térmico para el colector de placa plana. ¿Cuáles leyeron ahora que hicieron la investigación? ¿Qué tipo de aislamiento térmico se utilizan? Pues dice lana mineral o poliuretano, son de los más comunes. En casas, ¿no? En las casas. Pero para un colector de placa plana utilizamos otro tipo, ¿no? Que tiene que ver con la resistencia térmica entre placas y tubos. Entonces, esa tiene, si lo separáramos, tiene la placa del colector, tiene el aislamiento, tiene la cubierta de vidrio y el espacio vacío donde vamos a calentar ya sea el agua o calentamos el aire, ¿no? El componente principal es la placa, cubierta por un vidrio de transmitancia de la cubierta del 85%. Entonces el vidrio, recuerden, transmitancia del 85%. Si usamos otro material como policarbonato, ya nos puede bajar al 70% y eso ya nos perdemos irradiación, pues, para hacer el efecto invernadero dentro para el calentamiento del fluido interno. Que es elevada por estar en el espectro. ¿Qué espectro de luz se maneja o nosotros aprovechamos? Hay dos espectros de luz que nosotros manejamos y aprovechamos. Espectro electromagnético sería. El visible y el infrarrojo cercano. Okay. Solo que el espectro de luz que nosotros nos llega a la Tierra, pues, ¿sí? Que de manera de irradiación, nosotros podemos aprovechar la irradiación y hacer que calentemos el fluido en esos dos espectros, el visible y el infrarrojo cercano. Entonces, el área de la placa sería AP. El flujo radiante que llega sería la multiplicación de la transmitancia de la cubierta por el área de la placa, por esta G. ¿Se acuerdan esta G? ¿Qué es esta G? La cantidad de radiación que llega hacia un punto, hacia la Tierra. Y ya vimos que puede ser variable, ¿no? Ajá. Depende del ángulo de declinación, depende de la posición respecto al ecuador y de la longitud, del meridiano de Greenwich, etc. Entonces esta G puede ser variable, pero el área de placa es constante y la transmitancia de la cubierta, si es vidrio, es constante. Entonces, ¿dónde coloque mi colector? Ya sería mi decisión, ¿no? En dónde lo coloco. La placa absorbe una fracción y se va a llamar a la absorbancia alfa P. Ahora, la placa, la absorbancia alfa P, ¿sería constante o también sería una variable en un colector? ¿Ustedes qué creen? En el inciso E. Variable porque dependiendo del lugar donde nosotros vayamos a... O Ya sea, no va a ser la misma radiación, ¿no? En dos lugares. ¿Sí? Ok, pero más que nada por el tipo de material, Rosario. Que sea aluminio, que sea bronce, que sea acero inoxidable, que sea galvanizado, que sea de... etcétera. Entonces, esta absorbancia va a depender de las propiedades propias del material con que tú vas a hacer tu placa. La placa donde detengas al vidrio, donde detengas al aislamiento, etcétera. Sí depende de la G, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero depende más del material que tú utilices, ¿sí? Si le pongo madera o si le pongo inoxidable, créeme que van a dar resultados muy diferentes. Entonces la absorbancia de esa placa va a depender del tipo de material que coloques, ¿ok? Y esa placa se va a calentar hasta que llegue a la temperatura ambiente. Esto es lo ideal, pues. Si la placa va a absorber, obviamente va a estar más caliente que el ambiente, pues. Porque la placa lo mínimo
Lo peor que tú puedes hacer en un diseño es que tu placa sea igual a la temperatura ambiente. Y pues tú no quieres eso, tú quieres que tu placa sea más elevada su temperatura para que por conducción y convección caliente lo que está aquí adentro. ¿Estás de acuerdo? Entonces es importante que tu selección de material como placa siempre absorba la mayor cantidad de irradiación G para que tu placa le pueda proporcionar la conducción y la convección hacia tu fluido que vas a calentar. Obviamente nos encontramos a pérdidas de calor, a la entropía y todo esto que se nos va. Entonces tenemos que hacer un aislamiento térmico. Entonces nosotros también tenemos que decidir qué tipo de aislamiento le vamos a colocar a ese colector. Y pues ahí viene un coeficiente de transferencia de calor, ¿no? Después, ya que conocemos todo eso, podemos calcular el flujo neto de calor que la placa va a tener. Y viene dada por esta ecuación. ¿Quién puede decirme cada una de las partes que hemos visto? A ver, en base a lo que he explicado, a ver si me han entendido. Flujo neto de calor W es igual a... ¿Qué es este término? La Tau transmitancia. La tau es la transmitancia de la cubierta. Si fuera vidrio, ¿cuánto vale? 0.85. Sí, Julia, eso dijiste, Julia. 80% del punto 80. Punto 80. Punto 85, punto 80, ¿no? Muy bien. ¿Y de qué va a depender ese punto 8 y ese punto 85, Julia? De las propiedades del material. Y del espesor. Y del grosor. Y del grosor, ¿no? Entonces la transmitancia de la cubierta. ¿Y qué viene siendo alfa P? La absorbancia. ¿De quién? Del material. De la placa o del material. Y la absorbancia va a depender del tipo de material, si es acero, si es galvanizado, si es bronce, si es aluminio, si es acero al carbón, etcétera, ¿no? Y el AP es el área de la placa, el largo, el ancho y el alto, ¿no? Sacas el área de la placa. Y G es la irradiación solar. Estos son positivos. Todo esto, ¿se fijan? Todo esto le proporciona energía a nuestro colector. Es lo que gana. Y después le restamos todo lo que pierde. ¿Ok? Ganamos y perdemos. ¿Y qué es lo que perdemos aquí? La temperatura. La temperatura de la placa, si llegara a ser igual a la temperatura ambiente, aquí sería un valor de 0. 0 entre un valor, hay que tener cuidado, ¿no? Ahí nos marca error, y etcétera. ¿Y qué es RL? La resistencia a las pérdidas por calor. ¿Quién nos proporciona la resistencia a las pérdidas por calor? Nuestro aislante térmico. Yo entonces puedo quitar las resistencias. Si yo esto lo hago, ¿qué me conviene que sea parte negativa? ¿Que sea muy grande o que sea muy pequeña? Me conviene que sea muy pequeño este valor, pues. Entre más pequeño, tengo mayor ganancia de calor en mi colector y obviamente puedo calentar más al agua, al aire. Entonces, la resistencia yo debo hacer que sea lo más pequeño posible, pues. Y entonces se calcula esta ecuación de NSP por AP por G, ¿no? Todo esto también se reduce a esta ecuación, donde NSP entonces sería la eficiencia. Si agrupamos todo eso y nomás dejamos a AP y dejamos a AG y a lo demás lo agrupamos, se llamaría NSP. Si yo agrupo esta ecuación. Y así sería visto, ¿no? Desde la capa límite, la otra capa límite en la placa, hasta el fluido, la cubierta que es el vidrio, cómo llega la radiación, la temperatura de placa, la temperatura ambiente, la resistencia que me proporciona la cubierta, porque hay una parte que se refleja, una parte, punto 15 lo refleja, solamente punto 85 logra pasar, pues aquí hay como que va hacia arriba, pues, lo que pierdo, y solamente aprovecho el punto 85, que es la transmitancia, y luego lo aprovecho en una área de placa y aprovecho lo que entra de G. Obviamente esta G por punto 85 ya no son los 1300, ¿se acuerdan que calculamos? 1367, ya va bajando pues aquí.
Entonces, el segundo término de la ecuación crece al aumentar la temperatura de la placa. Las pérdidas de la placa se van a terminar, la temperatura ambiente y de la placa se van a, o se va a parar hasta que se llegue al equilibrio térmico, pues cuando ya llega muy temprano, llega la noche, ya no puedes calentar la placa, entonces la placa va a ser igual a la temperatura ambiente. Es cuando se llega al equilibrio térmico y ya no habría flujo neto de calor. Y ese flujo neto solamente es una fracción transferida. Y luego viene esta ecuación que viene siendo la energía útil, que tiene que ver con el flujo másico, el calor específico del fluido. Y aquí ya viene un ejemplo, ¿no? De cómo utilizar el agua en un acumulador, cómo hay un circuito secundario, se coloca el colector, calienta el agua, si se eleva la temperatura se mete al siguiente nivel, y entonces tenemos esta ecuación, que esta la vamos a ver más adelante, ¿no? Pero aquí viene cómo entra el calor específico y el diferencial del flujo másico entre el tiempo, que viene siendo la ecuación de flujo másico, cantidad de materia sobre tiempo, ¿no? Por su diferencial. Y eso provoca un diferencial de temperatura del agua fría respecto al agua caliente. Por eso estoy grabando la ponencia, pues, para que ustedes después la copien con más calma. Ahora, a lo que quiero llegar es esto. Entonces, ¿yo cómo determino el coeficiente global de pérdidas de calor en un colector? Yo tengo que utilizar entonces como un tipo de resistencias o como un circuito que se maneja tanto también en la materia de transferencia de calor en la carrera, pero ahora aplicado a un colector solar, ¿no? Un calentador solar. Entonces, el circuito a un colector de placa plana viene siendo este. Aquí, por ejemplo, tenemos la temperatura ambiente como TA. Tenemos a TB, que viene siendo la temperatura, la temperatura a la que está el aislante térmico. La TP es la temperatura a la que se encuentra la placa, parte negra. El delta XP es el espesor y T1 es la temperatura a la que se encuentra la cubierta o el vidrio. Y TA, otra es la temperatura ambiente. La temperatura ambiente está por la parte de arriba y está por la parte de abajo, ¿sí? Y tenemos una cubierta a la cual le llega la radiación. Y aquí se coloca lo que es el aislante, que es TB, y se coloca la placa absorbedora, que es P. Entonces ahí tenemos algunas pérdidas. En el vidrio, en la temperatura ambiente, tenemos dos tipos de pérdidas. ¿Cuáles serían aquí las pérdidas en el ambiente? Tanto arriba como abajo. Convección. Por convección y por radiación. Tenemos de los dos tipos. Tenemos por radiación y por convección aquí arriba y aquí abajo. También tenemos pérdidas en la parte por conducción. ¿Se acuerdan? Cuando tiene que atravesar esos 3 milímetros o 5 milímetros del vidrio, en lo que se conduce, ya se perdió un tiempo y se va perdiendo ese calor que viene del sol. Hay una pérdida por conducción que va a depender del material, si es vidrio, policarbonato, placa metálica, y cada una tiene una conductividad térmica, como lo vimos, y también depende del espesor que utilicemos. Y hay otra pérdida por radiación y convección en este pedacito, miren. Entre la placa y el vidrio hay otro flujo de aire o flujo de agua. Si fuese aire, hay pérdida por radiación otra vez y pérdida por convección en este pedacito. Hay radiación, convección aquí, radiación, convección aquí, radiación, convección aquí, conducción en el vidrio y conducción en la placa. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos elementos de resistividad hay en este colector de placa plana para calentamiento de aire? 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. En base a la explicación que les acabo de dar. ¿Cómo queda la ecuación de resistividad total?
¿Les ayudo? Así los veo, miren, igualito. Con esa cara de duda. Ese es Martín, por la barba. Pero no está lento, Martín. Así nos queda la ecuación, miren. Esta es la ecuación que nos quedaría, pues. Y si lo analizamos con calma, empezaríamos, fíjense, de la parte de abajo. Empezamos de la parte de abajo. En la parte de abajo yo tengo dos pérdidas de calor. Ya vimos que hay tres tipos de pérdidas de calor. Conducción, convección y radiación. ¿Cuáles son las dos pérdidas que tenemos aquí? ¿Qué es la RR? Minúsculas. Es la de radiación. ¿Cómo? Es por radiación. ¿Pero qué es la RR? Era Actividad. resistividad. Resistividad a la radiación del aislante B hacia el ambiente. Este BA significa que es el aislante hacia A. Ambiente. ¿Es resistividad o resistencia? No, acuérdense de eso. Cuando es R minúscula, Martín, es resistividad. Cuando es Cuando es R mayúscula mayúscula, es resistencia. es resistencia, exacto. Por eso, por eso les pedí la nomenclatura. Entonces una cosa es resistividad y otra es resistencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre resistencia y resistividad? ¿Quién me ayuda? Lady, Es por área. mande. Entre área. Resistencias entre el área. Exacto. Y la resistividad tiene que ver con los materiales, ¿no? Que están en ese momento. En este caso sería el ambiente y lo que es el aislante térmico. Entonces, aquí entre el aislante, que es la última parte, el aislante y el ambiente, tenemos dos pérdidas. La resistividad a la radiación del aislante hacia el ambiente, más el inverso de la resistividad de convección del aislante hacia el ambiente. Y luego, ya que atraviesa esto, ¿con qué se encuentra? Después del aislante, ¿con qué se encuentra? La placa absorbedora. Entonces, y la placa tiene un grosor, pues entonces más la resistividad a la conducción de la placa. Por eso es más RCP. Después que atraviesa la placa, se encuentra con un espacio vacío de aire. Entonces, aquí hay otros dos de transferencia de calor. Otra vez radiación y convección, pero de la placa hacia el vidrio. En esta distancia, pues, de la placa al vidrio. Por eso aquí está más 1 entre la resistividad a la radiación de la placa al vidrio, más el inverso de la resistividad de la resistividad de convección de la placa al vidrio. ¿Se acuerdan que es igual 1 sobre RR? Fue la asignación pasada, su problema que hicieron. ¿Se acuerdan de la HB? El coeficiente convectivo que calcularon. Y luego, ya que está el vidrio, y luego ese calor, ¿se acuerdan? Tiene que pasar el vidrio. Entonces sería la resistividad a la conducción para atravesar el vidrio. ¿Están de acuerdo? Y luego en el vidrio se encuentra el vidrio expuesto hacia el ambiente. Entonces aquí tenemos más la resistividad a la radiación del vidrio hacia el ambiente, más la resistividad de convección del vidrio hacia el ambiente. Y esta es la ecuación general de resistividad global. Todo eso se encuentra en un colector de placa plana. Entonces, ¿cuántos elementos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Que habría,
habría cinco elementos, pero hay dos mecanismos en uno, otros dos mecanismos. Entonces, el mecanismo de transferencia tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero hay 5 elementos, ¿no? Ujú. Así, este sería 1, pues 1, 2, 3, 4, 5. Si lo hubiéramos individual, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y no contamos a la conductividad del aislante. Si no elegimos un buen aislante, seguramente va a haber también una pérdida a la conducción por el aislante. Ahorita yo lo estoy omitiendo, suponiendo que elegimos el mejor aislante, ¿no? Y no perdemos, pero pues vamos a llegar para allá. Otros errores en los diseños, omitir eso. Pero quedémonos con esto. Entonces hagamos el siguiente ejemplo para convección. Digamos, los valores convectivos en el colector solar se pueden calcular suponiendo una convección forzada en el exterior e interior entre la placa y el vidrio. Esta parte de aquí, ¿no? ¿De qué ecuación estamos hablando? De la que ustedes usaron en la asignación de la tarea. Yo les decía, este es el inverso de la resistividad. 1 entre HB es igual a la resistividad, ¿no? Entonces, esta ecuación se multiplica por U, velocidad del viento. La velocidad del viento en el exterior siempre va a ser mayor a la velocidad del viento interior. Pues, entonces, tengan cuidado con esta U nada más. Entonces, yo les decía, este coeficiente convectivo va a ser igual a esa resistividad de la convección para este caso, ¿no? Porque estamos evaluando ahorita nada más la pura convección. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale la resistividad a la convección desde el aislante al ambiente, la resistividad de convección de la placa al vidrio y la resistividad de convección del vidrio hacia el ambiente? Si la velocidad del viento es igual a 5 metros por segundo. Para hacerlo más dinámico, vamos a hacer que Narciso haga el del aislante de B a A y que Martín haga de la placa al vidrio, Rosario del vidrio hacia el ambiente y otra repetimos con Julia de la B a A, Julia, de B a A, del aislante hacia el ambiente y Lady Mar de la placa al vidrio. O sea, este Narciso y Julia, este que estoy señalando, Narciso y Julia. Este Martín y Lady Mar y este Rosario. Van a utilizar las mismas ecuaciones, nada más tengan cuidado con los datos. Pregunta para ustedes, para ayudarles. ¿Cómo será la velocidad del viento en la parte exterior arriba, en la cubierta? ¿Y cómo será la velocidad del viento en la parte posterior, abajo del aislante térmico? ¿Cómo se supone que deben ser? O sea, aquí arriba, la velocidad del viento aquí arriba y la velocidad del viento aquí abajo. Pues si no hay más datos, suponemos que son 5 parejos, ¿no? Exacto. Porque abajo ahí habrá obstrucciones, algo, pero no tenemos manera de sacar eso. Exacto. ¿Y cómo será la velocidad del viento aquí interno? Pues suponemos que 0. Se supone que debe haberlo porque hay un termosifón para que el aire se caliente aquí y salga. Pero debe ser muy pequeño, pues. Y si no sabemos cuánto es, para no inventarle, le vamos a poner 0, pues nomás eso sí les paso, pues. Aquí no es como en la casa de la tarea que dejé. Ahí la casa estaba cerrada completamente. Aquí sí tendríamos un valor muy pequeñito, pero como no lo conocemos, vamos a ponerle 0. Pero les aclaro, no es 0, porque la finalidad de esto es calentar el aire, pues. Entonces va a haber un pequeño ahí
termosifón de aire caliente hacia el exterior del calentador. Ojo, no estoy preguntando el coeficiente convectivo, estoy preguntando la resistividad a la convección. Para cuando encuentren su resultado, sería el inverso de lo que hicimos en la tarea, pues. Y de hecho aquí les puse, ¿no? Aquí les puse en azul. De la ecuación general, aquí les puse en azul los que quiero que evalúen. De toda esa ecuación que es en un colector. Rosario, ¿tú llevaste transferencia de calor en el ITESCA? Transferencia de calor. Sí. Ah, ok. Sí, Porque yo sé que los demás sí lo llevaron, pues, y algunas cosas no me estoy deteniendo porque pues ya lo vieron en la carrera. No, sí está ahí. No se Ok. preocupe. No quiero saber si lo llevaste o no. ¿Ya terminaste, Lady? De la placa al vidrio la velocidad era de 0, ¿verdad? Sí. Me da 0.1754. Muy bien. ¿Unidades, Lady? Ah, eran... ay, no sé. Es bien importante las unidades, ¿no? Sí. La respuesta es correcta. 0.175 y unidades. Vamos a manejar 4 decimales todos. Vamos a uniformizar. Son metros cuadrados, Kelvin, watt, sobre watt. La respuesta. Julia. No estoy ¿Ahora? segura, pero me da 0.04. 04. Sí, es correcto. Ah, ok. Es correcto, así es. Sería el inverso, pues, de Sí. Está 24.7. igual. Metro cuadrado entre Kelvin, watt. Sí, ¿verdad? Solamente falta otro, ¿no? ¿Quién falta? Falta. Yo, pero no sé si sería 0.021. ¿Tú hiciste de cuál, Rosario? El de adentro del vidrio, desde el vidrio al ambiente. Ok. Yo creo que no. Es que ahí van a haber dos resistividades iguales. Los extremos. Del aislante hacia el ambiente y del vidrio hacia el ambiente. Están encontrándose con 5 metros por segundo, pues. El único que va a ser diferente es el interno de la placa hacia el vidrio. Fue el que dijo, creo que Julia. ¿Sí, verdad, Julia? El de 0.04, ¿o no? Sí, ese fue el que dijo. Ese es el de afuera, 04. Sí, pues, o sea, la resistividad convectiva de BA
es igual a la resistividad convectiva del vidrio hacia el ambiente. Y esa vale 0.0404. Y la interna de la placa al vidrio vale 0.1754 metro cuadrado Kelvin watts. ¿Ok? Entonces, esa sería la solución por convección. Repito, resistividad convectiva de B a A es igual a resistividad convectiva del vidrio al ambiente. O sea, los extremos son iguales y valen 0.0404. Y la interna, que es la resistividad convectiva de la placa y el vidrio, es 0.1754. Ahora vayamos a hacerlo, pero por radiación, jóvenes. Por radiación, entonces la ecuación general que obtuvimos, ahora les marqué estas tres. Tenemos resistividad de radiación de B a A, o sea, del aislante. Tenemos resistividad de radiación de la placa al vidrio y resistividad de radiación del vidrio hacia el ambiente. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale esa R? Y nos falta entonces conocer esos valores. Eso para que lo apunten, por favor, en su cuaderno, dibujen el colector y dibujen esos datos que los van a ocupar. Tenemos la temperatura de la placa, 350 Kelvin. La temperatura del vidrio, 338 Kelvin. La temperatura a la que llega el roble, 350, el TB, que es el aislante. Tenemos una cubierta de vidrio. La temperatura ambiente es de 300 grados Kelvin. Tenemos la placa es de hierro. Y ahí vienen datos también importantes, como acuérdense que en la radiación siempre así relacionan, pues la radiación tiene que ver con la emitancia y tiene que ver con la constante de Stefan Boltzmann, de los cuerpos negros. Siempre va a haber en radiación emisividad. Y esa es la emisividad del aire, pues es 1. La emisividad del roble, 0.9. La emisividad del hierro, 0.17. Y la emisividad del vidrio, 0.94. Sin que hagan cálculos, es una buena emisividad la de nuestro aislante térmico. ¿Cuál será ahí nuestro aislante térmico? Es el roble. El roble. Y tiene una emisividad de 0.9. Sin hacer nada de cálculos. ¿Cómo creen que sea ese aislante? ¿Bueno o malo? Malo. Malo, ¿va? Porque va a dejar pasar el calor hacia el ambiente. No lo va a retener dentro de la placa y no va a calentar al aire. Entonces, el aislante térmico se elige en base a su emitancia, para que lo tengan bien en cuenta y bien aprendido. Un buen aislante térmico se va a elegir en base a la emitancia. Entre más cercano a cero es mejor, porque es un aislante, pues. Y entre menos conductor sea, mejor también. Entonces son cosas que van a ir aprendiendo conforme vayamos avanzando, ¿no? Entonces van a ser la misma ecuación que usamos ahorita, ¿se acuerdan? Para el primer que hicimos ejercicio. Hicimos un primer ejercicio y utilizamos una ecuación. Es la misma ecuación. Solamente van a utilizar las emitancias, ahora sí ya de estos elementos. Nada más tienen que ver ahí, por ejemplo, qué emitancia van a utilizar en la primera de la aislante hacia el ambiente. Ya ven que la ecuación dice 1 entre emitancia 1 más 1 entre emitancia 2 menos 1. Ahí nomás tengan cuidado de qué emitancia van a elegir, depende en qué zona se encuentren. Les voy a ayudar. ¿Qué emitancia van a elegir si están en el aislante hacia el ambiente? Sería la del 0.9. La emitancia de 0.9 del roble y... Ajá, y la de 1, que sería la del ambiente. Muy bien, Julián. Y así sucesivamente, ¿no? Después van a elegir entre la placa y el vidrio, y ya ustedes van a elegir ahí. En este caso la placa es de hierro, 0.17, y el vidrio es de 0.94. Esa es la única clave nada más. A la hora de elegir su ecuación, la ecuación es la misma para todos.
como en la tarea, nada más elijan bien los datos que van a alimentar, depende en qué etapa estén. Con este, vamos a cerrar con este ejercicio.